Hola, con este video que hace parte de la clase taller de redacción y presentación de documentos de proyecto, vamos a ver la etapa de planeación. Específicamente la etapa de planeación consta de los siguientes elementos: los objetivos del proyecto, los entregables, los indicadores y metas, recursos, tiempos y costos, retornos esperados, validación del proyecto y las herramientas de software de control del proyecto. Ahora bien, ¿qué es un objetivo? Según la Real Academia de la Lengua, los objetivos son puntos o zonas que se quieren alcanzar luego de la realización de una actividad. Los objetivos son los lugares o estadios en donde queremos llegar o estar luego del establecimiento de una estrategia. Se debe tener en cuenta que los objetivos tienen alguna forma de redacción específica. Normalmente los objetivos son frases que inician con un verbo que lleva a la acción y que contiene principalmente un qué voy a hacer y un para qué lo voy a hacer. Dentro de la declaración de objetivos existe una técnica llamada SMART, la cual permite, o mejor, a través de ella se pueden establecer mejor los objetivos. La técnica SMART define 4 elementos que debe tener un objetivo. Deben ser específicos, es decir, que sean claros, sin ambigüedad. Un objetivo debe ser medible. Un objetivo debe ser alcanzable, es decir, ambicioso pero no imposible. Debe ser realista, es decir, adaptado a las capacidades de cada uno de nosotros, de cada estudiante y su contexto, y debe tener un tiempo. Entonces, esta perspectiva para la declaración de objetivos se conoce como SMART, y digamos que a través de estas líneas facilita la declaración de un objetivo. Los objetivos normalmente tenemos dos tipos: el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general establece el propósito principal del proyecto. Es el qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer del proyecto. Se expresa lo más importante del proyecto. Y los objetivos específicos son el cómo lo voy a hacer del proyecto. Son las metas volantes del proyecto. Es decir, la sumatoria de objetivos específicos permite que logremos el objetivo general del proyecto, como se representa en esta imagen. El objetivo general entonces debe tener un qué voy a hacer y un para qué voy a hacer. Aquí tenemos como ejemplo: ¿qué voy a hacer? Desarrollar la estrategia de publicidad digital de la empresa familiar. Noten que aquí es clarísimo un qué voy a hacer, es decir, es totalmente específico. ¿Y para qué lo voy a hacer? Para aumentar las ventas y posicionarla en el mercado. Es decir, que también tiene el tema de medición. Entonces, un objetivo general siempre se redacta en qué voy a hacer y un para qué lo voy a hacer. Y eso debe quedar perfectamente claro dentro de la estructuración de cada uno de los proyectos de la especialización. Dentro del desarrollo de proyectos, dentro de la etapa de planificación, tenemos un elemento importante que se llama los entregables. ¿Qué es un entregable entonces? Es un documento o conjunto de documentos que brindan solidez en las fases de estructuración o ejecución de un proyecto. Son elementos que permiten evidenciar el avance del proyecto. Los entregables pueden ser la sumatoria de la realización de varias actividades, por ejemplo, el rediseño de una página web. Los entregables pueden ser también las tácticas que se van a desarrollar durante la ejecución de un proyecto. Así como los objetivos tienen una manera de declaración, los entregables también. Los entregables deben ser elementos que se entregan son la culminación de una realización de una serie de actividades. Por ejemplo, diseñar una plataforma no está bien declarado como un entregable. El diseño de la plataforma es un entregable. Realizar un informe de progreso no es un entregable. El informe de progreso es el entregable. Realizar una táctica SEO no está declarado bien como un entregable. La táctica SEO es el entregable y los informes que salgan de su realización. Es decir, a diferencia de los objetivos, los entregables son elementos que son la finalización de una serie de actividades, mientras que el objetivo se redacta con los verbos principalmente. Durante el desarrollo de los proyectos de especialización podemos tener algunos ejemplos de entregables. Entonces, un análisis DOFA es un entregable, una investigación de cliente, una revisión de competencia, un diagnóstico de redes sociales, la construcción de un ecosistema digital puede ser también un entregable, una revisión SEO, el rediseño de la página web
en estos elementos, una táctica o tácticas de comunicación digital. Un entregable puede ser también los indicadores que se esperan tener del proyecto. Un modelo también es un entregable. La definición de medios para realizar una estrategia o una campaña propiamente dicho también es un entregable y una app también es un entregable. Ahora bien, un elemento fundamental en el desarrollo y planeación de cada proyecto son los indicadores. Debemos entender los indicadores como elementos que nos permiten conocer el estado del proyecto. Son los datos que nos permiten revisar y hacer el seguimiento al desarrollo del proyecto y al logro de sus objetivos. En este entendido, entonces, hay dos tipos de indicadores, unos indicadores de seguimiento y unos indicadores de resultado. Los indicadores de seguimiento monitorean el qué voy a hacer del proyecto, es decir, que están pendientes de los tiempos, las actividades y costos del proyecto, pues, para que esté en el marco de su realización. Mientras que los indicadores de resultados son los que monitorean el para qué del proyecto. Entonces, la sigla en inglés, la palabra en inglés es Key Performance Indicator, en español son indicadores de resultado. Entonces, ¿qué son los indicadores de resultado o los KPIs? Monitorean el para qué del proyecto. Permiten controlar el logro de los objetivos. A su vez, permiten monitorear el estado de un proyecto o una táctica digital en particular. En algunas oportunidades, y dependiendo del proyecto, un KPI de táctica o de entregable pudiera tomarse como un KPI de proyecto. Es decir, si dentro del desarrollo de una estrategia digital un KPI de táctica puede ser el aumento de capital social, quizás si ese indicador de táctica es tan relevante, pudiera también ser un indicador de proyecto. No hay ningún problema ahí. Los indicadores de proyecto normalmente se enlazan a los entregables del proyecto. Sin embargo, no todos los entregables tienen KPIs. Es decir, si el entregable es la construcción de marca o el manual de marca de una compañía, pues ahí no hay ningún indicador de resultado, simplemente es un entregable que es el manual de marca. Normalmente los KPIs de proyecto se establecen al inicio del proyecto, es decir, yo establezco un proyecto y si en el para qué, por ejemplo, es el aumento de capital social, pues yo ya tengo ese indicador y tengo una meta. Mientras que los indicadores de tácticas se van estableciendo durante el avance del proyecto. Yo puedo saber entonces qué quiero con un proyecto en sus, digamos, números grandes, en sus resultados principales. Pero para llegar a esos resultados principales, al inicio del proyecto, yo aún no sé qué tácticas voy a realizar. Entonces, los indicadores de tácticas los puedo ir construyendo durante el avance del proyecto, mientras que los indicadores de proyecto se establecen al inicio del proyecto. Ahora, las metas. Entonces, son los lugares o cifras que nos permiten conocer si el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Entonces, una meta es, por ejemplo, abrir 5 sucursales. Un proyecto, vamos a hacer una estrategia digital que nos permita, nos ayude para la apertura de sucursales. Entonces, la meta es las 5 sucursales. O si un proyecto es la venta propiamente dicha, entonces vamos a tener una venta de algún número para la venta. O también si de pronto el indicador, o mejor, el proyecto tiene que ver con la conversión es leads calificados, entonces el indicador del proyecto, perdón, la meta del proyecto tendría que tener un número. Bien, hay otro elemento durante esta etapa de indicadores y metas que son las líneas base. Las líneas base se establecen al inicio del proyecto y a través de ellas se tiene el control en dónde estaba el proyecto al inicio de una intervención. Es decir, el estudiante determina realizar unas tácticas en redes sociales para aumentar su capital social, pero la empresa ya tenía redes sociales y ya tenía algún capital social. Entonces la línea base es la cantidad de seguidores que se tenían antes en Instagram, la cantidad de interacciones que se tenían antes en Twitter o Facebook, ese número se tiene como línea base. Durante la intervención el estudiante hace que ese indicador llegue a otro momento. Entonces la línea base es el estado inicial antes de una intervención de cada uno de los indicadores y la meta es a donde voy a llevar el proyecto. Entonces, como resumen general aquí es que hay indicadores y hay normalmente dos tipos de seguimiento.
que controlan el qué estoy haciendo, y los de resultado, que controlan el para qué estoy haciendo una cuestión. Dentro de los resultados están los indicadores del proyecto, que son los más grandes, digamos que los que le interesan a una gerencia, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Que son los resultados principales de un proyecto, y hay indicadores de tácticas, que son los indicadores que permiten establecer si una táctica va logrando lo que se estaba esperando de ella. Las metas es a dónde quiero llegar después de realizar una intervención o un proyecto, y la línea base es cómo estaban los números antes de empezar una intervención. Ahora bien, durante la etapa de planeación siempre debemos tener en cuenta los costos, tiempos, actividades y recursos. ¿Qué son los costos? Son aquellas inversiones que representan dinero y que son invertidas en el desarrollo de un proyecto. Los tiempos es la cantidad de esfuerzo en horas, días o meses que conlleva el desarrollo de un proyecto. Las actividades son cada una de las acciones que se realizan para la conclusión de un entregable. Es decir, uno dice, la táctica es SEO, entonces, ¿qué actividades voy a hacer para mejorar el posicionamiento SEO? Y los recursos son, digamos, los elementos tanto físicos como humanos que necesita el desarrollo de un proyecto. Entonces, estos 4 elementos se deben tener en cuenta siempre en la estructuración de un proyecto. Entonces, como mencionamos previamente, existen los indicadores de seguimiento. Normalmente entonces controlan el qué voy a hacer del proyecto. Entonces, están alrededor de los entregables, son las actividades que tiene un entregable, los tiempos que voy a tardar haciendo un entregable y los costos que tiene cada uno de los entregables. Entonces, un indicador de ejecución de entregables es el tiempo ejecutado sobre el tiempo estimado. Es decir, yo establecí que un entregable es una táctica de contenidos. Lo voy a ejecutar en 15 días, esa es mi planeación, pero la ejecuté en 12 días. Entonces digamos que el indicador fue bueno ahí porque me gasté 12 de 15 días. El indicador de costos del entregable es exactamente igual. Dije que mi táctica me iba a costar 3 millones de pesos, pero para cambiemos el ejemplo, me costó 5. Entonces, la idea del indicador de costo de entregable es el que nos permite monitorear que vamos desarrollando el proyecto o el entregable en este caso bajo los costos estimados. Y en la desviación de esfuerzo al entregable es que para un entregable yo dije que iba a hacer 5 actividades principales en el momento de la planeación, pero cuando me fui a la ejecución me di cuenta que tenía que ser 17 actividades o 3 entregables, perdón, o 3 actividades. Entonces, en resumen, los indicadores de seguimiento se orientan a controlar las actividades, los tiempos y los costos, y los indicadores, digamos, de seguimiento comúnmente establecidos se llaman ejecución de entregables, costo de entregables y desviación de esfuerzo, y se calculan de la manera como está expuesto aquí en las fórmulas. Con respecto a los indicadores de resultado, que recordemos que miden el para qué del objetivo, entonces hay algunos. El ROI, que es el retorno de inversión de una estrategia, el porcentaje de retorno de inversión publicitaria, ROAS, el incremento mensual o semanal de las ventas, pudiera ser un indicador, el incremento de ventas, o el incremento de capital social. Estos son algunos ejemplos de indicadores de resultado de un proyecto. Entonces, para darle claridad a los indicadores de seguimiento, vamos a tener aquí un caso práctico. Recordemos qué es el que voy a hacer del proyecto. Entonces, si el objetivo era del proyecto, el objetivo general, desarrollar una estrategia de publicidad digital basada en contenidos, y teníamos 3 entregables: uno, informe sociodemográfico, creación de blog y diagnóstico de medios propios ganados y pagados. Entonces, tenemos 3 tipos de indicadores, como lo mencionamos previamente: el indicador de control de tiempo, el indicador de control de actividades y el indicador de control de costos. Entonces, digamos que para el tiempo que iba a gastarme en este objetivo eran 3 días, dije que voy a hacer 10 actividades para lograr este entregable y el costo en 300.000 pesos. Esto lo establezco yo en la parte de planeación. Asimismo está el ejemplo de la creación del blog y asimismo está el diagnóstico de medios. Entonces, a través de este control que se presenta acá, podemos ver si efectivamente el qué voy a hacer del proyecto está dentro de los tiempos, costos y actividades establecidos. Con respecto a los KPIs y sus metas, tengamos el ejemplo entonces. Para fortalecer, es el para qué el objetivo, para fortalecer la presencia de mi marca y la consecución de leads.
Tengo un entregable que se llama una táctica de contenidos y tengo otro entregable que es manual de marca de la empresa. Entonces, para la táctica de contenidos, ya para el resultado, el para qué, le coloco como indicador número de visitas al blog. Otro indicador, número de seguidores en redes sociales y otro indicador, número de leads conseguidos con la táctica. En este caso, número de visitas al blog, ya la empresa tenía un blog y tenía 30 visitas por semana. Entonces, esto es lo que se llama la línea base. Y la meta que tengo para esa táctica es que lograr 3000 visitas por semana. Entonces, de esa manera yo tengo claridad de lo que quiero, claridad de dónde estoy y el nombre del indicador. Hay otro indicador que puede ser número de seguidores en redes sociales. La línea base, ya la empresa tenía redes sociales antes de iniciar la intervención que yo estoy haciendo como estudiante, tenía 1000 y la idea es que quiero aumentarlo en un 300%. Otro indicador es número de leads conseguidos por la táctica. Pues supongamos en este ejemplo, pues que nunca habíamos hecho ninguna táctica similar y que no teníamos una línea base. Entonces la línea base es 0 o no aplica. Pero la idea es que quiero llegar a 500. Entonces noten que está supremamente claro la meta, la línea base y el nombre del indicador para esta estrategia, perdón, para este entregable que se llama táctica de contenidos. Si para mi estrategia principal uno de estos indicadores puede ser importante para medir las metas, pues yo lo puedo tomar. Entonces, digamos que negociando pues con mi cliente o con mi sponsor, digo, mire, esta táctica, este indicador de táctica, número de leads conseguidos con la táctica, también lo voy a usar como un indicador de proyecto. Y está bien. Entonces, todo ese proyecto que está haciendo el estudiante, un indicador de proyecto es conseguir 500 leads. Y también puede ser indicador de la táctica. En este otro entregable manual de marca de la empresa, noten que no hay indicadores, porque pues simplemente yo estoy haciendo el manual. Durante el desarrollo de los proyectos y la especialización, vamos a tener contacto con algunas matrices que nos permiten monitorear o registrar también el tema de indicadores y objetivos. Esta es una matriz de resumen de indicadores de resultado. Entonces, hay un objetivo específico, uno lo menciona acá, los entregables con los que yo los voy a realizar y los indicadores si aplican. Hay una línea base, una meta y una fecha de medición. La fecha de medición es súper importante porque es decir, si era conseguir leads, eso lo voy a medir el día 30 de tal mes. Y para ese día debo saber si logré la meta o no logré la meta. Recuerden que no todos los entregables tienen indicadores. Ya alejándonos del tema de indicadores y el tema de metas y el seguimiento de ellos, es importante tener en cuenta los retornos esperados de un proyecto. No todos los retornos esperados de un proyecto, y en el caso de proyectos que son académicos y profesionales como los que se desarrollan en la especialización, no todos son necesariamente orientados a plata o a metas específicamente. Un retorno esperado durante el desarrollo de un proyecto puede ser engagement con una marca, puede ser dinero como tal, puede ser aumento de capital social, pueden ser algunos retornos con respecto a la marca de un negocio, el aumento de las ventas, consecución de leads o algunos estudios o documentos de estudios, es decir, investigación de mercado, investigación de cliente o elementos como de ese tipo, y también aumentos de capital social. Entonces, durante el desarrollo del proyecto, cuando se habla de retornos es qué espera el sponsor o el cliente del proyecto que se tenga como resultado luego de la estructuración y ejecución de un proyecto. Y estos son algunos ejemplos entonces de retornos esperados. Dentro de la planeación de un proyecto y en sus etapas iniciales es muy importante la validación del proyecto. La validación del proyecto es una técnica que viene digamos, también de otra técnica de proyectos que se llama Lean, donde invita al que ejecuta un proyecto a que valide digamos, sus hipótesis de proyecto con su sponsor. Es decir, es una sentada con el sponsor del proyecto o el cliente del proyecto o algunos usuarios del proyecto, en donde el estudiante o líder de proyecto le plantea a esa persona el qué va a desarrollar en el proyecto. Es decir, pone a validar su problema u oportunidad,
los antecedentes, los objetivos, el segmento donde va dirigido, los usuarios, los recursos y los retornos. Es decir, es un elemento vital porque uno en el desarrollo de un proyecto de cierta manera hay veces entra en una forma de burbuja, donde uno no ha tenido la posibilidad de dialogar con clientes o usuarios de sus acepciones de proyecto o sus hipótesis de proyecto. Entonces, en términos generales, la validación de un proyecto es el momento en donde el líder de proyecto valida sus hipótesis de proyecto, los elementos que se mencionan acá, los valida con clientes o usuarios para mejorar y generar una nueva versión, si es del caso, de estos elementos que se plantean. Durante la estructuración de un proyecto hay un elemento que es operativo del proyecto que se llama la EDT del proyecto, la estructura de descomposición de trabajo. Es una herramienta gráfica que permite al director de un proyecto descomponer los objetivos en entregables y actividades, para así facilitar la planeación operativa del mismo. Es decir, la EDT es un elemento de este estilo gráfico donde al plantearse un proyecto, el líder de proyecto, director de proyecto, ve todos los elementos del mismo. Entonces plantea un objetivo general, plantea unos objetivos específicos y a su vez unos entregables para los objetivos específicos y unas actividades para el desarrollo de los mismos. Es decir, que desde este elemento ve desde una mirada gráfica y digamos muy intuitiva, se puede tener una radiografía grande del proyecto. La ADT del proyecto es un elemento vital en el desarrollo de cada proyecto, porque permite no solo al líder del proyecto, sino al sponsor estar en la misma página con respecto a el qué voy a hacer del proyecto, es decir, todos los entregables como se mencionan acá del proyecto. Otro elemento que está dentro de la ejecución y planeación de proyectos son los diagramas de Gantt y una herramienta de nombre Ganter. Entonces, una herramienta que permite presentar el cronograma de desarrollo de actividades del proyecto. El Ganter es un software en Internet que además de administrar los tiempos de un proyecto permite la asignación de costos y recursos. A través del desarrollo minucioso de un Ganter del proyecto se pueden determinar los recursos necesarios para los tiempos del mismo. Es decir, el Ganter tiene una orientación hacia actividades en donde cada actividad tiene un tema de recursos, quién lo voy a hacer, de costos, cuánto me va a costar y los tiempos donde los voy a desarrollar. Es decir, cada entregable, mirando esta presentación anterior, está representado en el Ganter, pero ya no desde una manera gráfica, sino una manera donde yo puedo saber cuánto tiempo me va a gastar haciendo este estudio de competencia, quién lo voy a hacer y cuánto me va a costar. Y cada uno de los entregables mismos del proyecto. Entonces, la EDT y el Ganter se complementan y permiten hacer una planeación y llevar un control a la ejecución del proyecto. De esa manera entonces concluimos la parte de planeación del proyecto. Y ahora está la etapa final del proyecto, que es la ejecución, seguimiento y cierre. Durante esta etapa de los proyectos, el director de proyectos, además de realizar la ejecución del mismo, debe velar por el cumplimiento del proyecto en cuanto a sus objetivos, así como que los estimados presupuestados se estén dando en tanto los recursos, los tiempos y los costos. Es decir, luego de planear hay que ejecutar y durante esa ejecución hay que hacer un seguimiento. Esta es la etapa de ejecución y seguimiento. Esta etapa, el director de proyectos principalmente debe realizar el cierre del proyecto, el cual tiene los siguientes elementos. Recordemos los primeros slides donde el proyecto tiene 4 etapas: iniciación, planeación, ejecución y cierre. En este momento se está dando la ejecución y a su vez se tiene que estar pensando en el cierre. ¿El cierre del proyecto qué es? Es decir, lo que dije que iba a hacer lo hice, es decir, esos entregables, el qué voy a hacer los logré en términos de actividades, costos y recursos. El para qué del proyecto lo logré, dije que iba a hacer una intervención la cual iba a tener unos indicadores de resultado con unas metas, los logré. Y esta etapa principalmente va con informes hacia los interesados, es decir, no solo hacia a los profesores de la especialización y a la especialización, sino informes que se presentan al cliente del proyecto. Entonces hemos visto a través de estos slides la forma en que se planea un proyecto, el tema de objetivos, el tema de indicadores, matrices de seguimiento y ya el cierre de un proyecto. Entonces son los elementos principales de la etapa de planeación
ejecución y cierre de un proyecto. Muchas gracias y un saludo.